Sensibilizar el conflicto es importante y en ese sentido la sensibilidad del conflicto puede ser definida como esa capacidad de una organización que realiza una intervención para poder entender el contexto en el cual opera. Ahí se pueden mirar los objetivos, intereses y capacidades de los actores del conflicto, también cómo se encuentra la dinámica e interacción histórica de los actores, las causas coyunturales del conflicto, para así entender la relación entre ese contexto y la intervención y poder actuar en consecuencia con esa comprensión con el fin de evitar los impactos negativos y maximizar mucho más los impactos positivos. Teniendo en cuenta eso, podemos indicar que el enfoque de análisis sensible a los conflictos se ha convertido en una herramienta fundamental a la hora de realizar intervenciones hacia la construcción de paz. Y en ese sentido también se han aplicado diferentes niveles de gobierno que actúan en zonas precisamente de conflicto. Entonces el punto de partida es lograr sensibilizar el conflicto, reconocer la existencia del conflicto en los ámbitos en que se va a intervenir y reconocer que las intervenciones en esos contextos de conflicto no son neutrales y por eso existe una probabilidad de empeorarlo o posiblemente de mitigarlo. Ahí podríamos indicar que hasta los años 80 el interés internacional por promover la construcción de paz en las regiones más violentas estuvo bajo la lógica de una guerra entre dos polos políticos opuestos y bajo esta concepción se realizaban por un lado las intervenciones militares y por otro la educación para la paz. Con el fin de la Guerra Fría creció la esperanza de un mundo más pacífico, pero sin embargo disminuyó el número de conflictos armados entre estados y más bien aumentó el número de conflictos internos. Estas guerras fueron denominadas como nuevas guerras. Entonces, el análisis que evidenció todo esto pudo darse cuenta que la lucha contra la pobreza, la injusticia estructural y sus esfuerzos por más justicia social puede contribuir sin proponérselo a agravar los conflictos y a veces hasta generar mayores enfrentamientos violentos. Esta constatación ha cuestionado la posibilidad de la prevención de conflictos violentos y la sensibilidad de los proyectos para la promoción de la paz impulsados por la cooperación para el desarrollo. Ya a principios de los 90 aparece la gestión civil de conflictos en toda la agenda internacional. Esto ayudó con esa agenda para la paz a fortalecer la cooperación tanto civil como militar en la prevención de la crisis. Y podríamos decir que se utilizaron unas herramientas importantes para poder lograr esa dinámica. Por ejemplo, la rueda de los conflictos, el árbol de los conflictos, el mapeo de actores, también un análisis de perspectiva de los conflictos y un mapeado de las necesidades y de los miedos. Es importante en todo este proceso poder tener como componentes ciertos aspectos como por ejemplo las personas, que son los actores del conflicto social, que tienen un interés directo o indirecto en el conflicto. Y allí también habría que ver cómo es esa vinculación, si son debido a un conflicto social, o si no son afectados de manera directa, pero tienen un interés en su resolución, o que son aquellos individuos o instituciones que pueden contribuir de manera constructiva en el proceso de manejo del conflicto.
También es importante mirar el problema, es decir, la situación de los hechos, las circunstancias que amenazan y ponen en juego las condiciones en que los actores puedan lograr sus metas, satisfacer sus necesidades. Otro elemento es el proceso, en donde podríamos decir que el conflicto social siempre va a ser un proceso o un ciclo de vida. Todo inicia, todo termina. Es un fenómeno social dinámico en movimiento. Es necesario identificar el desarrollo de ese conflicto y todos los factores que están condicionando el proceso. Ahora bien, para la prevención del conflicto podríamos indicar que esta prevención comprende un conjunto de acciones, también de intervenciones y de programas y también de actividades. Hay que utilizar mecanismos, procedimientos que aborden todas las causas estructurales de los conflictos e impidan que escalen o se desarrollen. Hay que utilizar precisamente estrategias a mediano y largo plazo que permitan que las tensiones que existen se resuelvan de manera pacífica, de manera también participativa. Entonces, en el marco de la construcción de la paz, la prevención del conflicto va a buscar anticiparse a la ocurrencia del conflicto, a evitar su degradación. También la prevención debe desarrollarse por niveles, además de lo local, lo nacional e internacional, para poder establecer esas medidas estructurales. De igual manera, la prevención de conflictos viene siendo esa medida para generar propuestas innovadoras también en el ámbito de las políticas y crear con ello un cambio de actitud en la sociedad que está en conflicto. Podríamos decir que es cierto que la prevención de conflictos siempre ha sido una preocupación permanente en todas las comunidades y ha sido abordada desde muchas épocas y décadas, de diferentes formas. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que al momento de prevenir hay que utilizar acciones y estrategias que permitan aplicar medidas ante un conflicto inminente y de igual manera contar con capacidad para anticipar y analizar esos conflictos potenciales. Otro componente importante en lo que tiene que ver con el conflicto es la construcción de paz con enfoque territorial y desde la sociedad civil. Y en ese sentido se busca superar todos los enfoques centrados en esos aspectos negativos del conflicto que viene siendo la violencia, para poder lograr esa necesidad de construir paz desde las localidades que están afectadas por la violencia. Lo que sí es cierto es que hoy en día se deben buscar todos los mecanismos de construcción de paz que deban adecuarse, y estos deben adecuarse a los nuevos patrones, a las nuevas tendencias de las problemáticas, a esos intereses y las realidades de una región, teniendo en cuenta pues todos esos aspectos de las condiciones económicas, políticas y sociales. Y para ello una de las tareas pendientes, digamos que hay que trabajar son las causas estructurales de los conflictos. Ahí podríamos mencionar de alguna forma que para lograr ese propósito se requiere voluntad política, se requiere transformación de las ideas interiorizadas en la sociedad y esas propuestas orientadas a provocar cuestionamientos y cambios en los actores de los conflictos. Además de eso, la construcción de paz está llamada a escuchar a todos los actores. No es imponer la paz, eso no es posible de esa manera. No determinando soluciones sólidas y perdurables, a bien por el contrario, a mediano y largo plazo pueden servir de base para agravar el conflicto, y la idea es minimizar esa situación. Ahí entonces la construcción de paz, desde la óptica en que se mire, debe servir para apoyar y proponer salidas locales de paz
fijar condiciones de las intervenciones, asegurar la adaptabilidad y sostenibilidad de los resultados. Y ahí es necesario contar con todos los actores estratégicos en un conflicto. No puede dejarse de lado sectores sociales que hacen parte importante del conflicto y que constituyen parte también importante de la solución. Entonces allí digamos que la región también tiene un deber fundamental de poder preservar e impulsar el marco normativo de los derechos humanos y lograr que todas estas iniciativas de los gobiernos de acabar y reducir todo este marco de violencia se logren no quedar en ningún tipo de impunidad. Y ahí ese es el desafío que tiene no solamente las regiones, sino toda América Latina.